En este tercer ejercicio nos dicen que para esta armadura determinemos la fuerza en el elemento DE y en cada uno de los elementos localizados a la izquierda de ese punto. Si este es el elemento, son todos estos elementos que están aquí, todos los que están a la izquierda. Por lo tanto, debo hallar estas fuerzas que están acá. Bien, me dice, además establezca si los elementos están en tensión o en compresión. O sea que debo determinar si todos estos elementos de este lado están a tensión o compresión. Ok, lo primero que hacemos, como siempre, es determinar las reacciones. Ok. Tengo un apoyo de segunda especie, es decir, dos incógnitas acá y una incógnita acá. Sumatoria de momento en A para determinar HY. Sumatoria de momento en A igual a 0. Estoy haciendo un momento aquí, entonces aparece menos 8000 por 5,76. Ok, menos 8000 por 5,76 por 2. Ok, luego viene menos, a todas estas era 800, no 8000. Okay. Ya va. Ok, 800 por 576 por 3 menos 400 por 576 por 4 más HY que la estoy subiendo positiva por 5,76 por 4. Esto debe ser igual a 0. Ok, entonces determino cuánto vale HY. Eso me da 1600 libras. Ok, positivo quiere decir que es correcto como lo asumí, va para arriba. Ahora hacemos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Voy a tener a Y menos 400 menos 800 por 1, 2, 3, 3 veces, menos 400, aquí puedo haber puesto 400 por 2, pero no me había dado cuenta, más 1600. Esto es igual a 0, por lo tanto, Y vale 1600 libras también. Y positivo quiere decir que va hacia arriba. Ya tengo esto. Ahora vamos a proceder a llevar a cabo el método de los nodos. Entonces, ¿dónde voy a empezar? En el nodo A, porque tengo dos fuerzas. Tengo esta que es la fuerza AC y tengo esta que es la fuerza AB. Ahora fíjense, yo necesito ubicar esas fuerzas y como estos números no son enteros, probablemente no me va a dar una buena proporción. Entonces, en este tipo de casos, como todo está inclinado, porque esta inclinación de acá es distinta a esta inclinación de acá, y como los números no son enteros y no voy a tener una buena proporción, lo más recomendable es determinar los ángulos. Entonces vamos a determinarlos. Primero voy a poner el nodo A para que veamos cuáles son los ángulos que debo determinar. Nodo A. Entonces en el nodo A tengo mi eje. Este es el punto A. Tengo 400 hacia abajo, que es la fuerza que estaba ahí aplicada. Tengo AY, que es 1600 hacia arriba. A X no lo coloqué, pero a X es 0 porque no tengo ninguna fuerza en X. ¿Ok? Y tengo dos fuerzas. Tengo una aquí, que es fuerza AC. Y tengo otra acá, que es fuerza AB. ¿Ok? Y yo necesito los ángulos de esas fuerzas con respecto a cualquiera de los ejes. Puede ser con respecto a Y o puede ser con respecto a X. Entonces, para FAB voy a determinar este ángulo de acá y para FAC voy a determinar este ángulo de acá. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, lo voy a hacer de este lado. Acá, esta barra, la barra AC, es la misma barra AE. Y ya yo sé cuánto vale este cateto completo y cuánto vale este cateto completo. Es decir, que yo puedo determinar con la tangente este ángulo de aquí, que es ese mismo ángulo que a mí me interesa, el ángulo de la fuerza con el eje Y. Entonces, voy a tener este triángulo aquí. Este es el ángulo que a mí me interesa, vamos a llamarlo alfa.
acá tengo que es 6,72, acá tengo que es 10,54. Por lo tanto, la tangente de alfa va a ser igual al cateto opuesto, 10,54, entre el cateto adyacente, 6,72. Es decir, que alfa vale 57,48 grados. Ok, ahora voy a determinar este de aquí, que es de F a B con respecto a X. ¿Y cómo lo voy a hacer? Bueno, esta barra AF es la misma a H, toda esta. Quiere decir que la distancia total es esta que está aquí, que viene a ser la suma de estos dos. Toda esa distancia es un cateto y el otro cateto es 6,72, que es en Y. Por lo tanto, puedo determinar igual por tangente este ángulo de aquí. Voy a colocar ese triángulo de este lado. Acá lo tengo. Entonces vamos a determinar tangente de beta va a ser igual al cateto opuesto, que es 6,72, entre el cateto adyacente, que es 23,04. Es decir, que beta vale 16,26 grados. Perfecto, ya tengo esos dos ángulos, que son estos dos que necesitaba acá, por lo tanto ya los puedo calcular. Entonces, ¿qué digo? Las ecuaciones de equilibrio para este nodo son sumatoria de fuerzas en X igual 0. Voy a tener fuerza AB por el coseno del ángulo que está aquí, que era beta. Este es alfa. Entonces, coseno de beta, beta es 16,26, ok, más fuerza AC por el seno, porque este ángulo está pegado desde Y, entonces va a ser el seno de alfa, y alfa vale 57,48. 57,48, y ya no tengo más fuerzas en X, esto es igual a 0. Ahora, sumatoria de fuerzas en Y igual 0. Voy a tener menos 400 más 1600 menos fuerza AB, porque queda apuntando hacia abajo cuando la descompongo, multiplicada por el seno de 16,26 menos la fuerza AC por el coseno de 57,48. Esto es igual a 0. Y acá tengo que hacer un sistema con estas dos ecuaciones y determino cuánto vale FAB y FAC. Entonces, sistema, resuelvo y me queda que FAB vale y que FAC vale menos 3.613,78 libras, y la otra fuerza 4.114,34 libras. Ok. Entonces, si este me dio negativo, quiere decir que es contrario a como yo lo había asumido, que era así. Entonces, este queda hacia acá y este sí está bien orientado. Bien, ya que tengo esto, puedo pasar al siguiente nodo. ¿Cuál va a ser el siguiente nodo? Bueno, puede ser el nodo B o puede ser el nodo C. Pero fíjense, el nodo C tiene 4 incógnitas. Yo nada más conozco esta de este lado, así que como tengo 3 que no conozco, no la puedo determinar hasta que calcule primero el nodo B, porque el nodo B ya conozco este lado, no conozco este y este, pero son 2 incógnitas. Con 2 incógnitas sí puedo determinar. Entonces vamos a hacer nodo B. Ok, acá tengo un esquema de cómo sería el nodo B. Básicamente estoy colocando la fuerza en sentido contrario a B, que es esta que está aquí, la fuerza BD, la fuerza BC y los 800 que están aplicados en el nodo B. ¿Qué pasa? Todo esto está inclinado de la misma manera, es decir, este 3.613 está inclinado con respecto al eje X, el ángulo beta que nosotros determinamos. O sea, porque este ángulo va a ser el mismo ángulo de acá abajo, ¿ok? Que es la inclinada con la horizontal. La inclinada con la horizontal forman el mismo ángulo. Entonces, esta inclinada con la horizontal forman este mismo ángulo que vale 16,26. Ok, ese mismo ángulo obviamente es opuesto por el vértice con este. Es 16,26 porque esta fuerza está sobre esa misma línea. Es la misma inclinación. Ahora, la fuerza BC es perpendicular,
perpendicular a esta barra. Entonces recuerden lo que yo les había explicado antes, de que si yo tengo dos líneas perpendiculares forman el mismo ángulo. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo esta inclinada, ¿verdad? Esta es la inclinada en X y tengo la horizontal, esto va a formar el ángulo beta. Ok, pero ¿dónde se va a formar el ángulo beta también? Donde se encuentren las perpendiculares de estas dos líneas. ¿Cuáles son las perpendiculares de estas dos líneas? Bueno, de esta inclinada, la perpendicular, que va a ser algo así, y de esta, la perpendicular. Si esta es horizontal, la perpendicular es vertical. Entonces, entre esta y esta se forma el mismo ángulo beta. ¿Qué quiere decir? Si FBC es perpendicular, aquí está FBC, y es perpendicular a esta línea, que es la línea AD, quiere decir que FBC forma con el eje Y el mismo ángulo que esta formada con la horizontal, el ángulo beta. Entonces voy a identificar aquí que este ángulo es el mismo 16,26. Ok, esta es una forma de hacerlo. Yo les voy a mostrar otra forma en la que ustedes podrían hacer el mismo nodo. Como esto está inclinado y están sobre la misma línea y este es completamente perpendicular a esa misma línea, ustedes pueden hacer el nodo B de la siguiente forma. Ustedes pueden decir, bueno, este va a ser el eje X', un eje prima inclinado, y acá van a tener Y'. ¿Ok? Entonces, en Y' ustedes tienen fuerza BC. En X' ustedes tienen 3613,78 y además tienen FBD. La única fuerza que no les queda sobre estos ejes es este 800, porque era el único que estaba sobre el eje en el original. Entonces acá van a tener ustedes 800 y van a tener que identificar el ángulo de esos 800 con respecto a estos ejes. Fíjense, es el eje Y, porque esta está en Y, con la perpendicular de esta línea. Es el mismo análisis que habíamos hecho para identificar este 16,26. Aquí hay 16,26 y solo tengo que descomponer una fuerza, que es el 800. Todas las demás están en los ejes y así se hace mucho más rápido que de esta forma, porque de esta forma tengo que descomponer 1, 2 y 3 fuerzas. En cambio aquí no tengo que descomponerlas y de hecho no tengo que hacer sistema de ecuaciones. ¿Por qué? Porque esta es la única incógnita que me queda en Y y esta es la única incógnita que me queda en X. Por lo tanto, esto hace que yo lo pueda hacer muchísimo más rápido. Lo voy a hacer de las dos formas. Ok, entonces aquí planteo sumatoria de fuerzas en X igual 0. Entonces pongo todo lo que está en X. Sería 3613,78 por el coseno de 16,26 más la fuerza BD por el coseno de 16,26 menos, porque la fuerza BC queda apuntando hacia la izquierda, fuerza BC por el seno de 16,26 es igual a 0. Esta es mi primera ecuación. Sumatoria de fuerzas en Y igual 0. Tengo menos 800 menos 3613,78 por el seno de 16,26 menos fuerza BD por el seno de 16,26 menos la fuerza BC por el coseno de 16,26. Esto es igual a 0 y tengo que hacer otra vez otro sistema. Hago un sistema y determino cuánto vale FBD y FBC. Ya les voy a colocar el resultado. Ok, esto es lo que me da. Fíjense que me da negativo, quiere decir que los asumí en el sentido contrario. FBC me debe quedar hacia arriba y FBD me debe quedar hacia la izquierda. Así. Ok, entonces ya he determinado esto. Lo voy a hacer ahora de la otra forma que les dije que era más corto. El mismo nodo B. Otra forma. Nodo B. Ya les expliqué cómo es
esto que está acá, lo que voy a hacer es copiarlo. Ok, tengo esto, tengo los 800 aquí, tengo los 16,26 acá, tengo aquí mi incógnita FBD, tengo acá mi incógnita FBC y tengo acá la fuerza 3613,78. Ok, entonces ¿qué digo? Esto es X' y esto es Y'. Yo voy a decir sumatoria de fuerzas en X' igual 0. Tengo FBD más 3613,78 más la descomposición del 800. Me queda más porque él está así y va a quedar apuntando hacia la derecha. Eso va a ser 800 por el seno de 16,26. Esto es igual a 0. De aquí despejo directamente cuánto vale FBD. Y esto me da menos 3.837,78 libras. Quiere decir que es contrario como lo asumí, va hacia allá. Fíjense que esto me dio exactamente igual que esto y lo hice con menor esfuerzo. Y acá, sumatoria de fuerzas en Y' igual a 0, voy a tener menos 800 por el coseno de 16,26 menos fuerza BC. Esto es igual a 0, por lo tanto, fuerza BC vale menos 768 libras. Quiere decir que va en sentido contrario, por lo tanto va hacia arriba. Los mismos resultados, de dos maneras distintas. Ok, después de que paso el nodo B, voy a ir al nodo C. Recuerden que yo tengo que llegar hasta este punto. Ok, ya yo determiné esta fuerza, esta y esta. Cuando esté en C, puedo determinar CD y CE. Y nada más me estaría faltando la fuerza DE para concluir lo que me estaban pidiendo. Recuerden que aquí no me piden analizar completa la armadura. Entonces voy a hacer ahora el nodo C. Lo voy a plantear acá de una vez para ahorrar un poquito de tiempo. Ok, acá tengo el nodo C, identifiqué los ángulos igual que lo había hecho antes. Y ahora voy a hacer las ecuaciones de equilibrio. Acá no es tan... O sea, no vale la pena tanto hacerlo inclinado porque fíjense que la incógnita la tengo en el eje X y la otra la tengo tanto en X como en Y. Entonces, con una ecuación puedo determinar una y ya no hace falta hacer un sistema. Entonces, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 primero. Voy a tener 4114,34 por el coseno de 57,48. Recuerden que era 57,48 con respecto a Y, por eso la coloqué ahí. Ahora menos 768 por el coseno de 16,26 menos fuerza CE por el coseno de 57,48. Esto es igual a 0. De acá voy a determinar el valor de la fuerza CE. Y esto me da 2.742,89 libras. Positivo quiere decir que lo asumí correctamente, si va para allá. Y ahora voy a hacer sumatoria de fuerzas en X igual 0. Tengo menos 4114,34 por el seno de 57,48, ok, menos 768 por el seno de 16,26, más la fuerza CD, que es mi incógnita, más 2.742,89, que es esta que acabo de determinar, por el seno de 57,48. Esto es igual a 0. Y determino cuánto vale la fuerza CD. Esto me da 1.371,45 libras. Ok, positivo quiere decir que correcto, va hacia la derecha. Solamente me faltaría determinar entonces la fuerza DE. Y para eso tengo que ir a uno de los nodos. Puedo venirme aquí al nodo D o puedo venirme acá al nodo E. Voy a venirme acá al nodo E. Voy a plantear el nodo primero para ahorrar un poquito de tiempo.
Ok, acá lo tengo, identifiqué los ángulos igual que he venido haciendo, el 57,48 con respecto a Y de esta que es la que viene de esta línea y el 16,26 de esta fuerza porque esta es perpendicular a esta barra y viene de esto que vimos aquí y de las perpendiculares que expliqué anteriormente. Entonces digo, solo necesito hallar fuerza ED, a mí no me pidieron fuerza EG, así que vamos a ir directamente a la que me pidieron, sumatoria de fuerzas en Y igual 0. Voy a decir 2742,89 por coseno de 57,48 más fuerza ED por el coseno de 16,26. Esto es igual a 0 y de una vez determino la fuerza ED. Esto me da menos 1536 libras. Si es negativo, contrario a como lo asumí, viene para acá. Listo, ya he determinado todas las fuerzas que me pedían. Ahora también me decían que dijera si los elementos estaban en tensión o en compresión. Como les dije, ustedes ya pueden saber eso por las fuerzas que llevan acá. Es decir, si esto está así, en este sentido, la barra va a estar aquí y esto va a pasar en sentido contrario. Por lo tanto, esta va a estar a compresión. Esta va a estar a compresión. Y esta, que viene en este sentido, va a pasar contrario a la barra, por lo tanto la barra va a estar en tensión. Así pueden ir haciendo todos los elementos. O sea, transmiten y ya saben en qué sentido queda, si a tensión o a compresión. Yo les pido normalmente hacer el despiece. No voy a hacer el despiece en el video como tal, lo voy a plantear acá y voy a poner el resumen, porque si no el video va a quedar demasiado largo. Pero en el video anterior les expliqué cómo se hacía el despiece de cada uno de los tramos. Ok, acá está más o menos el despiece. Acuérdense que tienen que poner cada uno de los nodos, tienen que transmitir todas las fuerzas en el sentido que corresponden y luego identificar si están a tensión o están a compresión. Finalmente tienen acá un resumen en el que por cada uno de los tramos, es decir, por cada una de las barras, ustedes van a identificar si el elemento está a compresión o a tensión.